Capitolio Nacional por esta extraordinaria y exclusiva rueda de prensa que concede el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor David Racero. Es la primera vez, la primera oportunidad en exclusiva para dar un informe y una rueda de prensa sobre el balance legislativo de una legislación para el cambio, de una legislación también muy importante. Nos están sintonizando desde todos los departamentos de Colombia en medios audiovisuales, de televisión comunitaria, de televisión por suscripción, de radio en emisoras comunitarias y de plataformas internet en todo el país. Doctor Racero, las cámaras son suyas, el auditorio es suyo y agradecimiento de verdad por esta exclusiva. Creo que inicialmente dará usted un informe y posteriormente vamos con algunas preguntas. ¿Me parece? Muy buenos días. En primer lugar, agradecerles a todos los presentes, a todos los medios alternativos, comunitarios, digitales, impresos y por supuesto de todas las plataformas televisivas y de radio que se encuentran presentes, y agradecerles por responder a esta convocatoria, este llamado que hacemos desde la presidencia de la Cámara. Creemos profundamente en el deber constitucional, político y ético de nosotros como congresistas de hacer rendición de cuentas. Para nosotros la rendición de cuentas no es simplemente un punto que hay que chulear por obligación, porque está contemplado en la ley, que muchos no lo hacen, sino que es un principio fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Sin rendición de cuentas es como si los empleados no pudieran darle cuenta a sus empleadores, a sus jefes. Al fin y al cabo, los servidores públicos, especialmente los congresistas que fuimos elegidos por voto popular, tenemos unos jefes y son ustedes la ciudadanía. Y hacia ustedes respondemos, y hacia ustedes nos dirigimos, y hacia ustedes constantemente tendremos que mostrar qué estamos haciendo. Y agradeciendo porque termina el primer semestre del cambio en Colombia. El país votó en las pasadas elecciones por el cambio en el país. Esa fue la elección por Gustavo Petro y Francia Márquez. Y desde que llegamos al Congreso de la República el pasado 20 de julio, nos propusimos que esa expectativa de cambio también tenía que ser vivida en el Congreso de la República. Nos alistamos para hacer el Congreso del Cambio. Y ya en tan poco tiempo ya estamos dando resultados. Este semestre consolidamos los pilares fundamentales de la transformación en Colombia. Pilares fundamentales que podemos recoger en dos elementos fundamentales. El primer elemento, la reforma tributaria, que ustedes muy bien conocen, ampliamente discutida. El presidente Petro se posesiona el 7 de agosto y el 9 de agosto ya estábamos radicando la reforma tributaria. Una reforma tributaria sin precedentes, la que mayor va a recaudar en el último tiempo, 20 billones aproximadamente anual, durante los 4 años más de 80 billones de pesos. Una reforma tributaria altamente progresiva, que respondiendo a la Constitución es una reforma que grava a los que más tienen y sobre todo no le mete la mano al bolsillo a los colombianos de a pie ni a las clases medias ni sectores populares. Una reforma tributaria que responde al déficit fiscal de casi 8.9 puntos porcentuales del PIB dejado por el gobierno anterior, y una reforma tributaria que va a garantizar la agenda social del cambio de cual voy a hacer referencia. El segundo pilar de este semestre es sin lugar a dudas el proyecto de paz total, que esta semana termina de ser, se complementa con la reforma política, pero que ya fue sancionada por el presidente de la República, la ley de orden público que se adiciona, que conocimos como paz total, que da las garantías, el paraguas, que da las garantías para entrar en diálogo y negociación con cualquier grupo armado en el país. Solamente con paz total, sostenible y duradera, podemos desarrollarnos como país. Para nosotros la paz no es simplemente la dejación de los fusiles, para nosotros y nosotras la paz es una política de desarrollo, de cambio y de transformación territorial. Esas dos agendas fundamentales se aprobaron en el Congreso, unas ya secundarias, pero
No significa que no tengan importancia para el gobierno, como la ley de Escazú. Ustedes muy bien saben la discusión que se dio durante 5 años, engavetado por este gobierno, por el pasado gobierno y el Congreso de ese entonces. Y otras reformas como la reforma política, que cursa los 4 primeros debates y que el próximo semestre termina. 4 debates le hacen falta, pero que se empieza la discusión en el Congreso de la República. No siendo de menor cuantía o de menor valor, el Congreso de la República se ha caracterizado en los 4 meses que nos anteceden por ser un Congreso que respeta y dignifica la democracia. La Cámara de Representantes ha dado todas las garantías para que la oposición y el pensamiento diferente se manifieste. Ha sido una Cámara garantista. Desde mi presidencia se ha respetado la oposición. Se acabaron las jugaditas de quienes nos han antecedido. Se acabó el engavetar proyectos por ser proyectos tal vez contrarios al gobierno. Se acabó el cercenar el micrófono en las intervenciones. Se acabó ese Congreso del pupitrazo y ese Congreso acrítico que solamente obedecía lo que dictaba el presidente de turno y cercenaba la diferencia. Hemos sido un Congreso democrático que está respondiendo a la voluntad del país, una voluntad de reconciliación, de paz, una voluntad de respeto a la diferencia, una voluntad de ir acabando poco a poco la alta controversia que llevaba a la polarización absoluta. Si el gobierno nacional habla de cambio, si el país quiere cambio, pues los congresistas estamos cambiando. Ese es el primer informe que damos desde la presidencia de la Cámara de Representantes. Y si quisiera mencionar, si bien este año construimos los pilares del cambio, el próximo semestre se realizarán las transformaciones sociales que en lo personal quisiera, como Colombia, nos recordara. El próximo semestre discutiremos y aprobaremos la reforma a la salud, a la reforma pensional, Ley 100/2, la reforma al trabajo, Ley 50, y posiblemente la reforma a la educación, Ley 30. Con esas 4 transformaciones sociales transformamos la vida del ciudadano y la ciudadana de a pie. Aquí en el Congreso y esta presidencia de la Cámara recibe constantemente los sueños, los anhelos, las preocupaciones del colombiano y de la colombiana. Y es deber nuestro tramitarlas dentro del Congreso. Hemos estado a la altura y esperamos que el próximo semestre, por supuesto aprobando el Plan Nacional de Desarrollo, columna vertebral que es por obligación, vamos ahora a tramitar las grandes reformas del cambio. Y sin lugar a dudas el Congreso, y especialmente la Cámara de Representantes, tendrán en cuenta las expectativas ciudadanas para hacer reformas en función de la gente y no reformas en función de los mismos de siempre. Señor Presidente, gracias por ese informe sobre los principales pilares y las expectativas para el primer semestre. Tenemos varios periodistas aquí, unas 50 medios, ellos se han inscrito aquí en forma ordenada, esperamos que su tiempo alcance para resolver la mayor cantidad de preguntas. Preguntas cortas para respuestas cortas, ¿le parece, presidente? Perfecto. Darío Salazar, de la revista y la plataforma SXXI, se prepara Flor Águeda de Décima Realidad. Muy amable presidente, muchas gracias por estar con los medios alternativos y comunitarios de Bogotá. Quisiéramos que le contara al país, le cuente al país, cuáles fueron las dificultades de orden político que se tuvo esta Cámara para adelantar los procesos y al mismo tiempo nos revelen cuáles fueron las presiones económicas que también se vieron, o por lo menos no las vimos los colombianos, sí las sintieron ustedes y especialmente como presidente de la Cámara. En esas 2 líneas, presidente, quisiera que nos contara. Gracias. Bueno, discusión política todo el tiempo. Y por supuesto, cuando hablamos de cambio, siempre habrán fuerzas que se sientan temerosas por esa apuesta de cambio. Sobre todo porque Colombia no está viviendo una época de cambio, sino un cambio de época.
y cuando llegamos al gobierno, y mayoritariamente al Congreso, los del Pacto Histórico, sabíamos muy bien desde un principio que no llegábamos a administrar el Estado sino a transformar. Así que la discusión política es amplia. Lastimosamente siento que la oposición política todavía está muy infante, sin argumento y más bien con mentiras. Y todavía le hace falta altura a la oposición de este país para generar el debate como debe ser. Ojo, cualquier país democrático maduro necesita una oposición madura. De eso se trata la democracia. Y las democracias son fuertes cuando hay una oposición fuerte. En este momento siento que la oposición se está encontrando. Y por supuesto también hay diferentes expresiones en el Congreso de la República en los diferentes debates. Ustedes vieron la reforma tributaria, por supuesto como algunos grupos de interés quisieron influenciar, desde el sector de hidrocarburos, que al final fue uno de los sectores que más terminó siendo grabado, pero también el tema de las bebidas azucaradas, que lastimosamente quedamos con un porcentaje de impuesto a las bebidas azucaradas, no como queríamos un poco más, pero pues esa discusión hizo que se me modelara un poco. Pero hay que decirlo, el Congreso debe vivir a plenitud todo ese tipo de conflictos de interés. El Congreso es la expresión, debe ser la expresión en la cual se deben encontrar justamente los diferentes actores sociales, económicos y políticos del país. ¿Cuál es el problema? Cuando se hace de manera escondida. ¿Cuál es el problema? Cuando el lobby se hace por debajo de la mesa. Cuando el lobby o la presión económica se hace a través de la financiación de las campañas. Cuando el lobby económico termina imponiendo una ruta política sin haber sido elegidos. Entonces creo que la maduración de una democracia, de una discusión abierta en el Congreso, es que se exprese abiertamente cuáles son los intereses. Pregunta Flor Águeda, del medio de comunicación Décima Realidad, y se prepara Javier García. Bueno, presidente, por favor, cuéntenos cuál fue la participación de la Cámara de Representantes en la ley de paz total y cuáles fueron las dificultades que encontraron en ese camino. Tal vez algo de lo que generó más discusión con la paz total fue aquella discusión que permitía volver a entablar diálogo con aquellos que habían surtido un proceso de paz y que por varias circunstancias habían desistido ya de ese proceso. Y estamos hablando concretamente de lo que hoy conocemos como disidencias de las FARC, que participaron en el proceso de negociación, porque desde un principio hubo algunos grupos que no participaron del proceso. Pero los que estuvieron en la mesa de negociación y que después hasta la misma firma de la paz, volvieron otra vez a la ilegalidad, hubo una discusión sobre el mal mensaje que podría generar eso. Si eso no era más bien un incentivo a que los grupos ilegales volvieran otra vez se volviera a incentivar de una u otra vez su economía ilegal y su acción ilícita. Pero nosotros tenemos que ser muy claros, cuando hablamos de paz total hablamos de una paz en la cual podamos como deber institucional y estatal garantizar la paz de una vez por todas. Colombia es un país experta en negociar con grupos armados, desmovilizar grupos para que surjan otros. Ese es nuestro drama. Nuestro drama en nuestro país es que cada cierto tiempo hacemos acuerdos para que el Estado los incumpla y surjan nuevos grupos armados, ligados por supuesto a las economías ilícitas y ilegales. El concepto de paz total implica cómo nosotros hacemos diálogos con cualquier grupo armado en este momento, desde unas características particulares de cada grupo. No es que se negocie por igual con todos los grupos, ojo, es que haya la posibilidad de diálogo y negociación y dependiendo de las características del grupo, por ejemplo, con un historial político como el ELN, o por ejemplo, grupos netamente dedicados al narcotráfico, pudiésemos tener mecanismos diferenciados de tratamiento, algunos de negociación política en el caso del primero, otros como sometimiento. Pero lo importante es que nunca se cierre la puerta de la paz. Y esto no es un tema de soberbia política. El Estado es el que más debe ser humilde ante eso, en mi opinión. Por la paz
vale la pena intentarlo una y otra vez. Y es mejor, como aprendimos con el proceso de las FARC, una paz imperfecta que una guerra perpetua. Gracias, presidente. Pregunta Javier García de Teleafro y se prepara Robinson Pérez de Radio Alternativa. Presidente, en esta legislatura se escucharon nuevas voces como las voces de las curules de paz. ¿Cómo se garantizó desde la Cámara de Representantes estas nuevas intervenciones de estos nuevos partidos y espacios políticos que se abren en el ámbito? Muchas gracias por la pregunta. Gracias porque cuando llegamos el 20 de julio las curules de paz no estaban todavía reglamentadas. Esa fue una de las herencias del pasado Congreso que no quiso. Obviamente ustedes saben muy bien el proceso de marchitamiento de la paz que quería el presidente anterior y su grupo político, no quiso reglamentarla. Eso fue la primera tarea que nos tocó hacer como presidencia de Cámara, adelantar la discusión y aprobación de la reglamentación de las curules de la paz, curules de las víctimas, el CITER, que son 16. En cuestión de 2 semanas lo pudimos avanzar y ser firmado por el propio presidente de la República. Insisto que esta Cámara de Representantes ha sido una Cámara completamente garantista, donde todas las voces tienen eco. No hay nunca afán por parte de la presidencia de la Cámara adelantar de manera acrítica la discusión. Y si nos tenemos que demorar varios días en una discusión, lo hacemos. Es entendible, la Cámara funciona mejor, diferente al Senado. El Senado son 110 senadores, acá estamos con 187 representantes. Por supuesto las discusiones son más largas, más acaloradas, pero lo hemos sacado adelante con todas las garantías, tanto a las curules de las víctimas como a las bancadas de gobierno y sobre todo a las bancadas de oposición en su legítimo y constitucional derecho a hacer oposición. Pregunta Robinson Pérez de Radio Alternativa. Se prepara Edgar Suárez de Guadalajara. Sí, buenos días, presidente. La pregunta tiene que ver precisamente en relación, buenos días, Robinson Pérez de Radio Alternativa. Tiene que ver precisamente con el tema de mi casa o el famoso Ministerio de las Artes ahora, el Ministerio de Cultura y de las Artes y de los Saberes. Tengo entendido, ustedes han revisado, han recibido este proyecto de ley, digamos, de reforma, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la economía creativa. ¿Cómo ustedes vislumbran desde la Cámara de Representantes este proyecto que también va a democratizar, como usted lo decía ahorita, o a dignificar la democracia de los artistas, de los cultores? ¿Cuál te refieres específicamente? El proyecto que le cambia el nombre al Ministerio de Cultura. Iniciativa de la ministra de Cultura, que no es simplemente un acto simbólico el cambiar el nombre, que estuvo ya condicionado ese Ministerio de la Cultura hacia un enfoque netamente mercantilista con el concepto de economía naranja. Aquí se pretende es recuperar el concepto de el arte, la cultura, los artistas, no solamente como el espacio de la creación y sobre todo un espacio de creación espiritual, sino de dignificación de la vida del artista también como transformador de sociedad. Es un proyecto para mí de los más importantes, insisto, no es simplemente como lo han intentado caricaturizar de solo cambio de nombre y ya, sino es el cambio de enfoque, así como queremos construir un nuevo modelo económico, de eso se trata, y nos estamos preparando para la superación del neoliberalismo en Colombia. Esas son las reformas del próximo semestre, y no porque lo decretemos, sino porque el mundo ya está avanzando en otros modelos económicos. El modelo neoliberal ya es obsoleto. El modelo neoliberal hoy en el mundo es incapaz de hacer frente a las crisis económicas, políticas, sociales que cada vez son más constantes en el planeta. El modelo neoliberal es incapaz de afrontar como debe ser la crisis climática del mundo. Y el mundo ya está avanzando. Y Colombia no quiere quedarse rezagada. Hablar de cambio del modelo de cultura implica también esa transformación social. Sin cambio de valores, sin cambio de formas de comprender el mundo, sin cambios la forma como se vive el arte en las sociedades, tampoco podríamos hablar de un cambio verdadero y de fondo en nuestro país. Ya se viene adelantando, ya se aprobó en comisión, esperamos que lo vamos a aprobar en plenaria en estas 2 semanas que nos quedan para hacer su trámite en Senado.
Gracias, presidente. Interviene en su pregunta Edgar Suárez, de periódico y portal A Media Cuadra, y se prepara Elizabeth Rivera, de El Relator. Buenos días. La Cámara y el Congreso en general han tenido como baja confianza en los ciudadanos, es un problema de legitimidad y tiene que ver también con la falta de ejercicios de participación ciudadana efectivos dentro de esta institución. Que dentro de ese Congreso del Cambio, ¿sí?, que ahora digamos dirige el pacto, ¿qué se ha pensado para activar esta participación ciudadana desde esta institución para que realmente sean las preocupaciones ciudadanas las que modifiquen las normas y saltarse un poco, digamos, estos mecanismos un poco artificiales que se han tenido en participación en estos escenarios? Muchas gracias por esa pregunta, sobre todo porque me da pie para comentar una chiva. La próxima semana, martes o miércoles, lo estamos definiendo, haremos una rueda de prensa, por supuesto serán invitadas, para presentar públicamente el plan de modernización, democratización, Congreso abierto y participación de la Cámara de Representantes. Lo hemos venido trabajando durante este semestre con aproximadamente 20 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, con un alto reconocimiento como Congreso Visible, entre otras, para modernizar la Cámara de Representantes en diferentes aristas, y una es justamente esa. La Cámara de Representantes no puede tener barreras de acceso ni a información ni de encuentro del ciudadano con lo que ocurre dentro del Congreso, con los congresistas. Algo tan sencillo como, por ejemplo, saber cómo votan los congresistas en los diferentes proyectos, eso no es un favor que los congresistas debemos hacerle a los ciudadanos. Eso es un deber nuestro, mostrar a los ciudadanos cómo votamos, a ver si lo que votamos fue lo mismo que dimos en campaña. Así que ese plan de democratización, participación y Congreso abierto, que es un concepto que no me lo invento yo, que no lo inventamos nosotros, que tiene que ver con la idea de gobierno abierto, pero aplicado ya al Congreso, a los parlamentos, también se viene trabajando a nivel internacional. Queremos modernizar la Cámara de Representantes y plantearemos una hoja de ruta. Ya lo que respecta como presidencia, estamos ya paralelamente haciendo un plan para que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo el Congreso de la República también tenga esa interlocución con los ciudadanos. Así como el Gobierno Nacional ha invitado a los diálogos regionales, por liderazgo del Gobierno Nacional, el Congreso va a hacer lo suyo. No sin eso, no quiero pasar por alto ni olvido que constantemente el Congreso sí tiene escenarios de participación, como son las audiencias públicas, entre otros. Participación no incidente, participación no directa, sino formas consultivas, al final son espacios consultivos de participación ciudadana, pero sin lugar a dudas es una tarea que tenemos que profundizar. Gracias, presidente. Le quiero informar a ustedes y a toda la audiencia que además de los medios de Bogotá y principales ciudades nos han reportado ya sintonía y retransmisión. El canal TV3 del Huila La Plata, Buenavista Televisión de Sucre, TV Mojana de Sucre, Canal 55 sobre la Sabana y Cundinamarca, TV Villavicencio Meta, Norte TV de Bello Antioquia, TV Uberral Meta, Canal 2 Azutexa del Huila, Canal 8 de Cincelejo, Canal 8 Multivisión Bogotá, además de los medios que están aquí generando la señal desde Bogotá Social Televisión. Anuncié a la directora del relator, Elizabeth Rivera. Muchas gracias, presidente. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo le quiero preguntar, dentro del marco de la creación del Ministerio de la Equidad, ¿está contemplado impulsar mercados preferentes en los que empresas creadas por personas con discapacidad encuentren, dentro del marco de la creación del Ministerio de la Equidad, está contemplado impulsar mercados preferentes en los que empresas creadas por personas con discapacidad cuenten con condiciones privilegiadas para que les garantice sostenibilidad, por ejemplo, que sean proveedoras de insumos o servicios de grandes fábricas o de diversos sectores de la economía nacional? Muy bien, vamos a recoger las diferentes preguntas porque el presidente tiene
un límite de tiempo ya que tiene que salir a la plenaria. En su orden, Rodolfo Sarmiento, de Fuera de la Cancha, Leonida Mosquera, de Medios de Haití, Víctor Cuatumal, de la Aguijón del Escorpión, por 24 horas, el señor Arango. ¿Alguien más? Muy bien. Vas al final. ¿Listo? Este servidor cierra con una breve pregunta. De una vez. ¿Sigues por el periódico? Mi barrio y primera línea. Serían dos preguntas muy cortas. Una, bueno, Mi barrio prensa y pregunta al final, Rodrigo Acosta, para cerrar, de Bogotá Social Televisión. Rodolfo Sarmiento. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Agradecimiento por la invitación a los medios comunitarios alternativos. Y aprovechando medios comunitarios alternativos, ¿qué significa para la Cámara de Representantes y la valoración que le dan ustedes, especialmente el presidente, a los medios comunitarios alternativos del Departamento de Cundinamarca y Liberación de Bogotá? Bueno, voy a de pronto a repetir muy rápidamente las preguntas, porque creo que no tenemos micrófono allí y la sintonía no alcanza a escuchar. Preguntas sobre la importancia de los medios comunitarios alternativos. Leonida Mosquera. Presidente, buenos días. Usted menciona 4 reformas para el año 2023. No lo oí bien sobre el tema de la reforma agraria, el tema de 3 millones de hectáreas y el tema de los costos de la comida en Colombia. ¿Cómo lo analiza el presidente de la Cámara de Representantes? Pregunta Víctor Cuatumal, de la Aguijón del Escorpión. El señor Leonida se refirió al tema de la reforma agraria. Adelante. Gracias, presidente. Esta es una pregunta muy personal. ¿Cómo va esa posible candidatura a la alcaldía de Bogotá? Pregunta sobre las candidaturas a la alcaldía mayor de Bogotá, que si se lanza o sigue por aquí en el Congreso. Pregunta Emilio Gaviria, de Mi Barrio Prensa. Sí, una es, yo soy básicamente caricaturista, trabajo para el periódico Primera Línea y Mi Barrio. Hay una caricatura que dice sobre la carretilla que está cargando Petro por estos 100 días. ¿Cómo pesan todos estos cambios que han venido con el nuevo gobierno, sobre todo rompiendo con la gente? Que trae una trazabilidad de otras legislaturas. ¿Cómo va ese desarrollo de ese proyecto? Gracias. Muy bien, y cerramos con este servidor, Rodrigo Acosta, director de Bogotá Social Televisión. Presidente, le pregunto a usted, ¿en qué se va a invertir esos 20 billones de pesos y si algo de todo este tema social se va a integrar en el Plan Nacional de Desarrollo, que creo, me falta informar que va a ser la primera tarea en el primer semestre del año 2023? Y si podemos allí integrar algunos artículos relacionados, por ejemplo, con la democratización de los gastos de divulgación de la gestión pública para que la voz llegue a las comunidades a través de los medios alternativos. Adelante, presidente. Sé que esto es mucho temario, usted mide su tiempo. Yo de entrada les pido disculpas, igual, de nuevo el agradecimiento por venir, por este espacio, y seguro no va a ser el último. Vamos a hacer encuentros más periódicos con toda la red de Bogotá, que tiene un impacto nacional, pero por supuesto a todos aquellos medios alternativos que nos están viendo a nivel nacional, miramos la forma de cómo nos conectamos también. Esto es sano para la democracia y la Cámara de Representantes se tiene que prestar para eso, hacer siempre lo más público posible lo que estamos haciendo. Presidente, usted privilegió las regiones el día de hoy y a los medios alternativos, y lo presento así porque es la primera vez que la Cámara de Representantes, en una noticia tan importante como el balance legislativo, usted va primero con los medios alternativos. Sí, no, es el balance, no lo hemos hecho con los medios más tradicionales o hegemónicos, las entrevistas que nos hacen continuamente y uno va arrojando, pero de manera sistémica estamos ya dando como ese parte. Insisto, es muy importante, sobre todo para lo que los ciudadanos y ciudadanas nos retroalimenten. Estamos siempre prestos, oídos abiertos a lo que los ciudadanos nos van dictaminando, ¿vale? Nos debemos. Empiezo con preguntas que tienen que ver con el trámite ya lo que viene a futuro. Por ejemplo, el tema de la ley del Ministerio de la Igualdad, ahí va a quedar condensado toda la política de discapacidad. Ante la pregunta muy puntual que haces, no tendría yo la respuesta porque eso no pasa por el Congreso. El Congreso lo que hace es
darle la potestad al presidente de la República para consolidar el ministerio y agrupar las diferentes políticas, los diferentes planes, programas, proyectos que están dispersos en diferentes ministerios, como el Ministerio del Interior, entre otros. Y a partir de esa potestad, esas facultades que se le da al presidente, el presidente ya se encarga de hacer el proyecto y la apuesta estratégica. Creería que esa pregunta respecto al tema de qué política se va a encaminar el tema de discapacidad puede estarse contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Que sabemos muy bien que todo el movimiento de personas en condición de discapacidad han participado y seguramente va a tener un capítulo especial, un subcapítulo en el marco del capítulo social general, esa apuesta. Igual con lo de propiedad horizontal, sí es una discusión que va muy cruda en la Cámara, en el Congreso. Creo que no ha salido todavía debates de comisión, como no está dentro del primer paquete de reformas, entonces no es ahorita un punto que esté en discusión en el Congreso abiertamente, lo digo con toda sinceridad. No quiere decir que no sea importante, ojo, sino en el marco de la priorización que se ha trazado, como la paz y la reforma tributaria, me voy con esa tarea, porque si hay que hacerle seguimiento en comisión como va adelantando, porque en plenaria no ha llegado, que es lo que me compete como presidente de la Cámara, pero vamos a hacer el seguimiento, tengan la certeza. Las corridas de toros hay que decirlo, las corridas de toros en el país tienen sus meses contados. ¿Sí? En este momento hay un trámite de corrida de toros en el Senado de la República para eliminar las corridas de toros. En Cámara lastimosamente no pudimos cumplir el objetivo, pero en el Senado, pero insisto, por un tema de tiempo lo vamos a tramitar. Se insistieron mucho en hacer audiencias públicas, el sector taurino, bueno, creo que ya se ha dado toda la discusión más que pertinente, vamos a la votación y sí veo que hay una buena disposición mayoritaria, ¿no? Y que creo que a partir del último debate que tuvimos, el post de lo que se dio después de esa discusión, ese debate y esa votación, estoy seguro que estamos construyendo mejores consensos, acuerdos para que en la próxima votación que la vamos a hacer, eliminemos de una vez por todas las corridas de toros. Eso es principio nuestro del progresismo y acompañamos a las juventudes en su demanda. La reforma agraria no se ha abordado, fue una decisión del gobierno, no se abordó como una única ley de reforma agraria, sino como diferentes leyes pequeñas. La misma ministra dijo que ella concebía que ya el sistema actual legal permitía hacer la reforma agraria que tenemos, simplemente ya es de ejecución política, o sea, no es necesario una reforma vía legislativa, salvo en algunos puntos esenciales. Hoy, por ejemplo, la Cámara de Representantes va a votar en último debate la ley del derecho al campesino. Ya se aprobó en Senado, ya pasó a comisión y hoy se aprueba en Cámara, que es de voluntad del gobierno. Una vez se apruebe en Cámara, pasará a conciliación la próxima semana. Entonces es un punto dentro del marco general de la reforma agraria que, insisto, se puede adelantar sin necesidad de ley. La compra de los predios, la negociación que se hace con los terratenientes no pasa por ley, no es necesario, sino que se puede hacer solo con voluntad política, y esa voluntad política la tiene expresamente el presidente Gustavo Petro y la ministra. En estos 4 días, esa carretilla haciendo la alegoría, por supuesto hay mucha expectativa sobre la idea del cambio, ¿no? Y obviamente queremos el cambio lo más rápido posible. Y todos esos sueños inconclusos, demandas del pasado, frustraciones del pueblo colombiano se condensan en este gobierno. Sí es cierto que no todo lo podemos hacer al tiempo y el Estado tiene sus mañas y poco a poco tenemos que ir avanzando. Lo que asumo como el Plan Nacional de Desarrollo popularmente construido, en este momento más de 300.000 personas han participado en los diálogos regionales y todavía faltan algunos, ya estamos finalizando las próximas 2 semanas. Nos va a arrojar un saldo de participación ciudadana tan importante que va a permitir canalizar esas demandas ciudadanas y responder a ese anhelo de cambio. Pero yo soy muy franco, muy sincero. Cambiar un país como el nuestro no lo vamos a poder hacer en 4 años. Se necesita una generación para hacer las transformaciones profundas que anhela el país. Volvernos un país con una política social fuerte, un país donde se acabe el hambre, se acabe la pobreza, que es lo que queremos. Yo sueño con eso.
un país altamente productivo, con una industria, con un agro que no solamente permita activar la economía nacional, sino que nos permita ser potencia internacional. Un país que haga la transición minero-energética, aportando nuestro granito de arena a afrontar la crisis climática internacional, que es un deber que tenemos como generación para las generaciones que vienen, para nuestros hijos y nietos. Eso no se hace solo en 4 años. Poder hacer la implementación de esa paz total que queremos, no solamente en 4 años, porque esa paz significa también transformación en los territorios, no solamente hacer acuerdos con los armados, sino acuerdos sociales, acuerdos de sociedad. Eso no solamente nos va a llevar 4 años. Y esto es una oda a la conciencia que tenemos como pacto histórico de que este proyecto debe tener varios gobiernos. Y a eso me permite aterrizar en la pregunta por la alcaldía de Bogotá. El próximo año, que son las votaciones regionales del 2023, los que pertenecemos al pacto histórico somos conscientes que somos instrumentos de la historia y somos instrumentos de este proyecto, y que vamos a estar en los lugares donde más podamos servir y aportar. En este momento me encuentro concentrado sacando adelante la presidencia de la Cámara y sueño con que el próximo semestre podamos hacer las reformas de salud, trabajo, pensiones y educación, por supuesto con Plan Nacional de Desarrollo. Y eso es la tarea que tenemos, la tarea que me encomendó el proyecto del Pacto Histórico al poner mi nombre como presidente de la Cámara y los acuerdos que hicimos con la bancada de gobierno. Pero sí es cierto que no podemos hablar de cambio total si en las regiones siguen enquistadas estructuras mafiosas o politiqueras. Siempre va a quedar coja la mesa. Y el Pacto Histórico, por supuesto, tendrá un proyecto electoral grande, ambicioso en el buen sentido de la palabra, para poder disputarle a los planes territoriales ese poder regional. Bogotá no puede quedarse atrás. Bogotá no puede escoger un alcalde o una alcaldesa que no esté en sintonía con la agenda de cambio nacional. Imposible. Así que seguramente como representante electo por Bogotá, como uno de los líderes del Pacto Histórico, tendremos algún tipo de influencia, de participación y decisión en la campaña regional, y ya dispondremos en su momento las decisiones que vayamos a tomar. Es decir, no lo descarto, pero cada día tiene su afán, y en este momento vamos a sacar primero la agenda nacional, que es lo que nos compete. Presidente, regáleme un asunto aquí, y es que de todas las regiones, que ya las respondí todas, coinciden, faltan las medidas alternativas. Sí, pero coinciden en las regiones con una pregunta, y es que si este plan de desarrollo, toda esta legislación, todo este recurso va a llegar realmente a las regiones, porque dice la gente está empobrecida, y adiciona, por ejemplo, en zonas que han sido afectadas por el conflicto. Todo el tema del periodismo. Sí, sí. Nosotros profundizamos los acuerdos que ya ha hecho el Estado con procesos de negociación de paz anteriores. Retomamos profundamente la agenda que se construyó en el proceso de paz en La Habana entre las FARC en ese momento y el gobierno nacional como política de Estado. Y eso implica recuperar la agenda de los PEDER, que surtieron todo un proceso de participación. Lo que más hubo fue participación en ese ejercicio, y gente que salió con toda la expectativa y que lastimosamente quedó en suspenso. Porque hacer prisa a la paz fue eso: adelgazarla, no darle presupuesto, no ponerla como agenda fundamental, sino ponerla tercera, cuarta, quinta categoría. Nosotros no solamente recuperamos la agenda de los PEDER, sino que estamos ampliando los escenarios y el lugar territorial de incidencia. Queremos que estas regiones, por ejemplo, donde hay varios grupos armados, Bajo Cauca, por ejemplo, y Bajo Cauca antioqueño, donde hay 6, 7 grupos armados, en la costa pacífica nariñense o del Cauca, podamos nosotros generar una ruta de negociación y de pacificación que dichos grupos armados, los que puedan estar, genere algún tipo de diálogo o negociación con el Estado para darle de una vez por todas tranquilidad a los ciudadanos que se encuentran ahí presentes. Esa es nuestra ruta de paz. Nuestra ruta de paz es una transformación social desde una perspectiva territorial y regional. O sea, podemos decirle a la gente que sí, el Plan Nacional de Desarrollo y los recursos del presupuesto van a llegar a las regiones y a los PEDER. Y no solo eso, sino a todo lo que quedó pendiente.
porque de nada sirve hacer pruebas de paz por las cúpulas o pruebas de paz entre los actores armados si la ciudadanía queda olvidada. Ese es, insisto, nuestro drama. Que gracias aquí le mandan Por a eso decir vamos desde a- Huila, por la Sucre y Y Meta. por eso es que nuestra apuesta de paz total, muchos por supuesto pueden reaccionar ante eso, es fidedigna y vamos a hacer todo lo posible para hacer la transformación social que requiere la paz. Y la última, lo de los medios comunitarios se planteó Lo de los medios. desde el proyecto de ley de medios, pero también desde el Plan Nacional de Desarrollo. Democracias fuertes solamente pueden aparecer o ocurrir cuando tenemos una amplitud en el proceso de construcción de la información, de difusión de la información y en la forma de relacionarnos con la información. La democracia pasa por la capacidad que tengamos como sociedad, que los ciudadanos puedan tener mejores canales de información y una mejor calidad de información. No podemos hablar de democracia si no hablamos de democratización de los medios. Eso es un principio sine qua non. Yo espero que desde un gobierno en cambio nos tomemos muy en serio lo que significa ampliar el espectro comunicacional, ampliar el debate, la discusión, el fortalecimiento de nuevos medios de comunicación. Y espero que no solamente con lo que se transmite en el Congreso, que pueda ser política de Estado, sino también como voluntad política. Tenemos los dos escenarios, lo que podamos adelantar como voluntad política sin leyes, pero lo que seguramente tenemos que avanzar por medio de reformas legales. Si no, yo creo que el cambio queda corto. Sin medios alternativos, sin medios comunitarios, sin medios populares fuertes, el cambio queda corto. El cambio sería muy difícil si los flujos de información solamente quedan supeditados a los medios tradicionales. Porque cualquier cambio político, económico que se genera va siempre precedido por un cambio cultural en las formas de pensar. Nosotros no podemos hablar de reforma a la salud o reforma pensional de educación si la gente no se la pelea, no la lucha, no toma conciencia, que ya hay una relativa conciencia, si no se empodera. ¿Y eso cómo se puede hacer? Con unos buenos y mejores canales de información y discusión. Desde una política de Estado se tiene que fortalecer la democratización de la información y de la comunicación en el país. Señor presidente de la Cámara de Representantes, ha pasado usted la prueba en el tablero. No solamente ha sido un informe y balance, sino también prácticamente usted aquí una buena trayectoria. Muy bien, muchas gracias. Usted dio cuenta, gracias a las Estamos amigas prestos y amigos por esa sintonía, esa retransmisión nacional. A todos los medios comunitarios alternativos, gracias por estar presente y felicitaciones, no solamente por lo que se ha hecho, sino por todo el proyecto 2023 que corresponde a anuncios aquí: democracia para el país, salud, reforma también al tema de pensiones, ley del trabajo, educación, plan nacional de desarrollo y seguramente en el segundo semestre vendría el tema de ley de medios. Así que, amigas y amigos, muy amables por su sintonía. Muchas gracias, Rodrigo. Y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Rodrigo, una pregunta, Rodrigo.